Sí, ahorita vemos lo de Cloudflare. Qué bueno que preguntas, Diego. ¿Alguna otra duda? Si quieren irla poniendo o quieren irla preguntando. Sí, a mí no me queda claro Ujú. eh, web server y app server. ¿En Ok, qué se diferencian ambos? ok. Pues si quieren, déjenme explicarles un poquito sobre NAT y ahorita vamos respondiendo lo de Cloudflare y lo demás, ¿no? Vamos a explicar el concepto de NAT. Esta parte de NAT se utiliza en varios lados, es lo que nosotros utilizamos en la casa, que nosotros tenemos nuestro modem, por ejemplo, y hay algunas compañías, por ejemplo, Telmex, que sí nos da una dirección IP para cada una de las casas. Hay otras como Total Play, que tiene una dirección IP pública para toda una área. O sea, digamos, diferentes vecinos comparten esa dirección IP pública. Pensando en el esquema en el que todos tenemos esta dirección, perdón, en el que cada cliente tiene una dirección IP pública, pues entonces aquí tenemos una dirección IP pública de Telmex, ¿no? Por ejemplo, voy a inventar una. Esta dirección IP es para un cliente, pero ese cliente o cada uno de nosotros, pues en su casa tiene diferentes dispositivos conectados, ¿no? Y cada uno de ellos, pues necesita salir a Internet. No es posible o es más caro para las compañías, para los ISPs, dar direcciones IPs públicas a cada uno de estos dispositivos, porque pues la demanda crecería mucho, ¿no? Porque en cada casa hay más de un dispositivo. No sé, si viven 4 integrantes, pues quizá cada uno tenga su teléfono y que haya unas 2 compus, pues ahí ya van 6, y si tienen además la tele o la consola, etcétera, ¿no? Se van agregando más direcciones IPs. Entonces, dentro de nuestra casa tenemos unas direcciones IPs de segmentos de direcciones IPs privadas, que lo habíamos visto en un video, y son 3 segmentos. Tenemos el de la clase A, que es de la 10.0.0 y todas las variantes, hasta la 10, 255, 255, 255. Tenemos también la 172.16.0.0, diagonal, este es diagonal 12, y la 192.168.00, que es la que generalmente tenemos, ¿no? Diagonal 16. Entonces, estas direcciones IPs, cualquiera de esos 3 segmentos, se puede configurar en los equipos que tenemos en nuestra casa. Y todos ellos solamente salen por una sola dirección IP pública, que sería esta. Pero cada vez que nosotros nos conectamos con algún equipo a Internet, la dirección IP que ve eh, el servidor al que nos queremos conectar no es la de nuestras casas, sino que es la dirección IP pública que nos da nuestro proveedor. Pero entonces, solamente salimos con una. O sea, cada uno de estos equipos, al mandar los mensajes, tiene como dirección IP origen esta. Recordando un poco lo que hemos visto, cuando nosotros, por ejemplo, si este equipo va a mandar un mensaje hacia Internet, hacia un servidor, pues tiene una dirección IP origen, una IP de source y una dirección IP destino. La dirección IP origen, pues es la del mismo. Y la dirección IP destino es la del servidor al cual se quiere conectar. Por ejemplo, si este equipo tiene la 192,
168.530. Esa es la dirección IP origen que va a poner en ese mensaje. 192.168.530. Y la dirección IP destino, pues va a ser la dirección IP de YouTube, ¿no? Para eso se tiene que hacer una resolución de nombres y pensemos que es esta. Al momento de que este mensaje llega al módem, para que los mensajes puedan salir a través de Internet, o para que puedan ir y venir de un lado a otro, pues no es posible hacerlo con una dirección IP privada, como la segmento 10, 172.16 o el 192.168. Es necesario colocarle una dirección IP pública. Lo que hace este módem es una función que le vamos a llamar NAT, que es de Network Address Translation, ¿no? O traducción de una dirección. Ajá. Lo que hace este módem entonces es la IP origen, quita la dirección IP origen que tiene este mensaje y pone la de él, pone la dirección IP pública. Este es un 5. Y como IP destino, pues va a poner la misma. Entonces quita la dirección IP de nuestro equipo y pone la suya, que es pública, para que esos mensajes puedan salir a Internet. De otra forma, no habría manera de que esos mensajes fueran a Internet. Cuando le llegan ese mensaje al servidor de YouTube, ve la dirección IP origen y ve esta, la dirección IP pública que está asociada al módem. Y cada uno de estos tres dispositivos que tenemos en nuestra red casera, este y este, van a salir con esa misma dirección IP pública. De tal forma que YouTube, o en este ejemplo, no va a poder distinguir de dónde vino el mensaje, de cuál de estos tres vino el mensaje. Eso es lo que llamamos el NAT. Cuando el mensaje va de regreso, cuando la respuesta va de regreso, entonces como IP destino, pues va a tener la dirección IP que le mandó, de quien le mandó ese mensaje, la 201.10.53. Y como IP origen, pues la dirección IP de YouTube. ¿Hasta aquí alguien tiene duda? ¿No? Bueno. Pero ¿qué pasa? O sea, cuando le llega este mensaje de respuesta al módem, ¿cómo va a saber a cuál de los tres dispositivos que tiene conectado se los va a mandar? Ya que, pues, él le quitó la dirección IP de la red privada, de las direcciones IP privadas, y puso la suya. Entonces, para eso, este módem tiene una tabla, que es la tabla de NAT. En esa tabla registra la IP de la red privada. Vamos a ponerle IP privada. Registra además el puerto. Y, bueno, la IP pública, que pues en este caso no va a cambiar. Y registra el puerto que le coloca. Va a llevar un registro. Para este ejemplo, entonces, la IP privada pues va a ser la 530. Solamente voy a poner estos dos dígitos.
Voy a poner que es la 530. El puerto. Cada vez que hay una comunicación, por ejemplo a YouTube, pues el puerto destino es el 443 porque utiliza HTTPS. Y el puerto origen es un puerto grande que elige nuestro sistema operativo. Entonces podría ser, no sé, el 41, 3, 2, 1. Y el módem también dice, bueno, aquí yo pongo mi dirección IP pública, que es la 201.53, 201.10.53. Y el puerto, pues generalmente deja la misma, deja el mismo, ¿no? 41, 3, 2, 1. Y ya tiene ese registro. Si otro mensaje de la red interna es enviado, por ejemplo, de otro aparato, pensemos en que este teléfono tiene la 192, 168, 541. Nada, voy a poner aquí los dos últimos dígitos. Si la 541 manda otro mensaje a otro equipo, pues entonces va a tener ese registro. Utiliza otro puerto, no sé, 52430, y la dirección IP pública pues va a ser la misma, y el puerto pues podría ser que deje el mismo. De esa forma, además va, en esa misma tabla, va a poner hacia dónde va, ¿no? Va a poner los destinos. Pero con esta información, entonces, cuando se envía este mensaje de regreso, este módem ya va a saber hacia cuál de los dispositivos que tiene conectado va a dirigir esos mensajes. ¿Para qué? Pues para que no se pierda el origen del mensaje y sepan enviarlo a cada uno. ¿Por qué surgió esta necesidad de hacer esto? Pues porque las direcciones, así estaba diseñado IP, y porque las direcciones IP públicas de la versión 4, pues ya se acabaron. Ya no hay más para repartir. ¿Qué quiere decir que ya no haya más para repartir? Que la organización internacional, la IANA, que se dedica a la administración de las direcciones IPs, ya no tiene más direcciones IPs para dar a las regiones. Hay 5 regiones en el mundo, y la IANA ya otorgó el conjunto de direcciones IPs a cada una de las regiones del mundo, y ya no hay más para repartir de la versión 4. Y a su vez, estos organismos regionales ya las repartieron a las compañías o al sector público, ya las repartió al siguiente nivel. Entonces ya no hay más, por eso se dice que ya no hay más direcciones IP versión 4 para repartir. Es por eso que se tuvo que hacer esto del NAT para aprovechar mejor los recursos. Sí, hasta que alguien tiene duda. Sí. Eh, ¿Dónde aparece el socket? Ok, el socket, el socket es aquella interfaz que nos va a permitir hacer una comunicación entre un punto y otro utilizando la capa de transporte. Por ejemplo, aquí estamos viendo que este mensaje que se está mandando desde esta laptop, pues tiene un puerto origen que es este. O sea, esta computadora abrió un socket con puerto origen, el 41321. Y como va a una conexión de HTTPS, el puerto destino es el 443. Ahí se está abriendo un socket para esa comunicación. ¿Sí, Fernando? Sí. Sí, ok. Entonces, la idea del proyecto es justo esto. Voy a regresar al proyecto, a la descripción del proyecto. Y aquí tenemos dos subredes. Tenemos una subred que le llamamos Public Subnet, así le pusimos,
que tiene los dos servidores, ¿no? El web y el de correo electrónico. Estos dos sí van a tener direcciones IPs públicas o, como le llama AWS, una dirección IP elástica. Estos dos sí, pero el servidor de aplicación y el servidor de datos no van a tener direcciones IPs públicas. Van a estar funcionando como nuestra casa. ¿Y cuál va a ser la función del módem de nuestra casa? Justo este NAT Gateway. Este NAT Gateway es el que va a ser la función de módem. Es decir, el servidor de aplicación y el servidor de datos van a tener direcciones IPs privadas y el único que va a tener una dirección IP pública va a ser este NAT Gateway. Estos dos equipos se van a conectar al NAT Gateway y el NAT Gateway les va a dar la salida a Internet, justo como hacemos en nuestras casas. Es por eso que necesitamos el NAT Gateway. Entonces, pero los servidores públicos no van a pasar por este NAT Gateway, porque ellos sí van a tener una dirección IP pública. Cuando nosotros creamos una instancia, aquí tengo tres. Las dos primeras instancias ya tienen una dirección IP pública que es una dirección IP elástica. Esa AWS no nos la va a cambiar. La ponemos fija. Elástica lo que quiere decir es que va a ser fija. ¿Ja? Entonces tenemos una dirección IP fija, una dirección IP pública fija, porque las vamos a asociar con nuestros dominios. Entonces no puede estar cambiando esta dirección IP a cada momento, porque entonces tendríamos que entrar a la configuración de Cloudflare y estar haciendo los cambios. Nuestro ISP, por ejemplo Telmex, en ciertos momentos nos cambia la dirección IP pública, no es una dirección fija. Cuando nosotros creamos una instancia, AWS, en esta última instancia, nos asigna una dirección IP pública, pero no es fija. Ajá. Si nosotros reiniciamos esa instancia, podría cambiar esa dirección IP. Por eso le ponemos una fija o le ponemos una IP elástica. Pero como esta última instancia es la que estoy destinando para el servidor de aplicaciones, le tendría yo que quitar esta dirección IP pública porque el proyecto me está diciendo que el servidor de aplicaciones no necesita una dirección IP pública y menos el servidor de los datos. Ajá. Esto es también por seguridad. Tenemos una base de datos en donde hay información de cualquier persona y no es recomendable que sea accesible desde cualquier parte del mundo. Es por eso que le estamos quitando la dirección IP pública para que solamente nos podamos conectar dentro de la red interna. Es como si a uno de los equipos de nuestra casa no dejáramos que se conectara a internet y solamente lo pudiéramos acceder desde los equipos que están dentro de la casa. A lo mejor ponemos un disco duro en nuestra casa para almacenar, no sé, música o películas y cualquier dispositivo de la casa puede acceder a él para escuchar la música, para acceder a esos archivos de música. Pero no queremos que nadie más de afuera acceda a ese contenido. Entonces, la facilidad de AWS es que nos permite tener una red de direcciones IPs privadas, pero que no pueda cualquiera de Internet acceder a él. Ajá. Pero, otra vez, regresando al ejemplo de nuestras casas, no hay ningún equipo que pueda acceder a los equipos de nuestra red interna. O sea, desde afuera no vamos a acceder a estos equipos, pero sí nosotros podemos acceder a Internet. O sea, de afuera no pueden entrar directamente a estos equipos, pero nosotros sí podemos salir y ver las respuestas. Es gracias al NAT y al concepto de que ninguno de los equipos de la red interna tiene una dirección IP pública. Es por eso que nadie puede iniciar una conversación de afuera hacia adentro, porque no tienen una dirección IP pública. Pero nosotros, de adentro hacia afuera, sí podemos iniciar una conversación porque gracias al NAT es que podemos ver las respuestas, porque este NAT lleva un registro de lo que nosotros estamos mandando y
de las respuestas que estamos recibiendo. Si no existiera ese NAT, nosotros tampoco podríamos mandar mensajes hacia afuera. Es ese NAT el que lleva ese control de los mensajes que nosotros mandamos hacia afuera y de las respuestas. Pero como no hay una dirección IP pública en los equipos de nuestra red, nadie puede iniciar la conversación de afuera hacia nosotros. Es el caso del proyecto. Para estos dos equipos de la red privada, nadie puede iniciar la conversación de afuera hacia esos equipos. Pero esos equipos, gracias a ese NAT Gateway, sí pueden mandar mensajes hacia Internet y verlos de regreso. Ahí, por ejemplo, Pablo, bueno, no Sí. sé si tú que eres más experto en seguridad, eh, si el concepto de zona desmilitarizada o DMZ entra aquí o es un concepto más amplio, pero lo que sí les puedo compartir es que tanto en Amazon, o sea, en una entrevista laboral que yo he tenido en Amazon y en otra empresa, siempre, bueno, a mí me preguntaron, oye, y platícanos de la zona desmilitarizada. Y lo que ellos buscaban que les explicaba es precisamente eso que acabas de explicar, que vamos a tener una zona desmilitarizada en los servidores web, por ejemplo, o en el correo que estás mostrando en el diagrama, porque esa zona desde Internet sí va a poder ser accesible a través de su IP pública o dominio con IP pública, ¿no? Pero por otro lado, la zona militarizada, que sería precisamente esta subred privada, donde tenemos el application server y los servidores de datos, pues sí, se le llama militarizada porque no debe de haber acceso desde el exterior hacia esta zona. Entonces, digo, quizá el concepto en cuanto a seguridad es todavía más amplio, pero al menos en el campo laboral, cuando ustedes escuchen esto de zona desmilitarizada o DMZ, se puede referir a esta arquitectura que justamente les estamos describiendo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, muy bien, Isma. Sí, no lo estamos diciendo con ese término, pero es básicamente lo mismo. Y qué bueno que lo mencionas. Sí, desde el punto de vista de la seguridad perimetral, esta zona en donde tenemos el servidor web y el correo electrónico, le vamos a llamar así, es la zona desmilitarizada. Y ¿por qué se llama así? Bueno, históricamente, no sé en qué década, pero ubican Corea, ¿no? La península de Corea. Es península, sí, ¿no? En donde está Corea del Norte y Corea del Sur. Ajá. Bueno, ellos están en un conflicto militar. Oficialmente nunca se ha acabado la guerra. Comparten una frontera. Ajá. Para que no haya como estas fricciones y no provoquen otra guerra, cada uno de ellos cedió de su lado una franja. O sea, en la frontera se dio una franja hacia un lado y una zona hacia otro lado, de tal forma que hay una gran franja que le llamamos la zona desmilitarizada de las Coreas, en donde ninguno de los dos tiene que poner algún activo militar en esa parte. Es para que no haya conflictos, no es como una zona de seguridad. Pero en realidad, aunque se dice desmilitarizada, pues es la zona más vigilada, ¿no? Porque es el único punto en el que pueden pasar de un territorio a otro. Digamos que eh, todavía hay que ser más precisos con el concepto, pero para no tardarnos más, esta zona que le llamamos así, donde están nuestros servidores, es donde vamos a poner un poco más de atención a los controles de seguridad, ya que cualquier persona va a poder acceder a ellos, ¿sí? Ya que es el servidor web y el correo electrónico y pueden acceder desde cualquier parte. En la zona militarizada, que es en donde están nuestros servicios, ahí también vamos a tener muchos controles, porque, por ejemplo, está el servidor de base de datos y el servidor de aplicaciones. Pero en la zona desmilitarizada, en resumen, es una zona pública en la que puede acceder cualquier persona, porque estamos ofreciendo los servicios web a cualquier persona y el correo electrónico también, y también tenemos que estar vigilados. Pero sí, aunque no lo decimos de manera explícita, estamos haciendo esta sección, esta división, y nos estamos apegando a las mejores prácticas de seguridad, particularmente en el área de seguridad perimetral. Uh-huh.
Y contestando un poco la pregunta que hace César de por qué necesitamos un DNS interno, es por la siguiente razón. En el caso de la subred privada, donde podríamos tener una base de datos o servidores de aplicación, sería muy mala práctica que en las configuraciones, por ejemplo, del web server hacia el application server o del application server hacia la base de datos, en el código fuente manejemos IPs. ¿Por qué? Porque si el día de mañana el servidor de base de datos se destruye y le tenemos que asignar una IP nueva o cambiamos la IP de ese server porque creció nuestra arquitectura y asignamos más segmentos de IP, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues lamentablemente tendríamos que ir al código fuente de cada uno de los application o del web server y cambiar la IP y actualizar todo eso, y eso sería pues un error. Entonces, si usamos un DNS interno y en vez de, o sea, en la base de datos, en vez de tener la IP, tenemos el dominio base de datos.local, por ejemplo, entonces si se hace un cambio en la IP o se crece la arquitectura, etcétera, etcétera, simplemente en el DNS apuntamos o sea, solamente hacemos un solo cambio, ¿no? En el DNS hacemos el cambio de base de datos.local a la nueva IP y listo, no tenemos que ir al código fuente y hacer actualizaciones. Digamos, esa es una de las ventajas, podría haber muchísimas más, pero por eso necesitamos un DNS interno y por eso no debemos de manejar en códigos IPs directas, sino más bien dominios, ¿no? Que para eso nos sirven. Sí, 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 muy bien. También, por ejemplo, podríamos tener un servidor Active Directory de Microsoft, ¿no? O un LDAP de forma comercial, perdón, de forma libre. Active Directory en la forma comercial contra un LDAP de forma libre, para tener un dominio interno en donde vamos a tener bien registrados, como dice Isma, vamos a llevar ese registro de entra un nuevo trabajador, le damos una máquina, la ponemos y le asignamos a que a esa persona solamente vamos a tener asociada ese equipo, y tener un DNS interno nos ayuda a hacer esas configuraciones. Es algo más que tenemos que hacer en este LDAP, pero bueno, el DNS interno es un requisito. Entonces, y además de lo que dice Isma del código, pues sí, vamos mejorando nuestros procesos de desarrollo de código. También es algo importante. Les pido por favor, a ver, alguien que me pueda echar la mano, que entre a su consola. Ajá. Va a buscar aquí VPC y se va a ir a la VPC, ¿no? Al menú de VPC. Entonces, ¿quién participa? Y de este lado quiero que vean si dice NAT Gateways. Es lo único que tienen que hacer. Entrar a la consola de AWS. Enrique, va, te esperamos, sí, sin problema. Ajá. Y en lo que Enrique nos echa la mano con esa parte, nos están preguntando por acá, la parte de Cloudflare. Ajá. ¿Para qué sirve Cloudflare? ¿Nos puede echar la mano con eso, Isma? Claro que sí. Sí. No sé, bueno, ya está colocando Cloudflare. Miren, Cloudflare es uno de los servicios gratuitos más importantes de Internet. ¿Por qué? Porque nos puede brindar varias herramientas, ¿no? Principalmente la que usaríamos en esta práctica sería la parte de DNS. Básicamente, Cloudflare nos ayudaría a administrar todos nuestros registros de DNS que vamos a estar generando tanto en el proyecto como podría ser en una práctica, ¿no? Entonces, todos los registros 4A, MX, etcétera, etcétera, que van a necesitar muy fácilmente en su consola de administración van a poder hacerlo. No sé si igual pueda compartir yo mi pantalla para Sí, 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 sí. explicarles un caso real de Cloudflare. Sí, ahí está. Ok, entonces comparto aquí está. Entonces, bueno, deben de ver el zoom. Y aquí vamos a entrar a Cloudflare.
Y obviamente ustedes van a generar una cuenta, las cuentas son gratuitas. Aquí me autentico. ¿Y qué es lo primero que voy a encontrar? Bueno, pues yo en este momento estoy administrando 2 dominios, uno en este caso que es isma.cloud. Entonces, al ingresar a isma.cloud, voy a tener una serie de paneles de administración, como lo vemos en la pantalla, y el principal, pues es el que vamos a utilizar, es este del DNS, ¿no? Entonces, yo aquí ya tengo 3 registros A con diferentes subdominios que apuntan a diferentes IPs, y pues ya, de esta manera yo, si quisiera actualizar un registro o crear un nuevo registro, por ejemplo, para una IP versión 6, pues ya generaría el 4A, o si quisiera configurar un correo, pues tendría que configurar el MX y el TXT, etcétera, etcétera. Entonces, Cloudflare me va a ayudar a administrar eso. Ahora, no solamente Cloudflare es un administrador de DNS, tiene muchísimas más capacidades. Una de ellas es, bueno, nos provee, o sea, ya tan solo por usar Cloudflare ya nos provee certificados de seguridad. En el caso de las prácticas vamos a usarlo de manera, como ya lo vimos en Cerbot, pero digamos, si ustedes tuvieran que hacer una página rápida y un proyecto rápido y usan Cloudflare, ya podrían tener su certificado de seguridad, un firewall, web caching para tener imágenes administradas. Perdón, creo que alguien quiere participar, ¿verdad? Da mucha importancia más. ¿Alguien más participó? Es que no lo escuché. Creo que no, Isma. Ah, ok, estaba escuchando ruidos entonces. Entonces, básicamente Cloudflare es un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a tener varias funcionalidades. Por ejemplo, un firewall, como les digo, certificados SSL para que, pues ya, por el simple hecho de tener Cloudflare, ya tengan una página con certificado de seguridad. Y, esto es muy importante, esto que dice estado del proxy. La petición, cuando entran a isma.cloud, ya va directamente a mi IP elástica del servicio que yo tengo. Bueno, este es de Oracle, pero va directamente a la IP pública de Oracle. Sin embargo, si yo quisiera que Cloudflare me provea de un certificado de seguridad o el firewall o de un caching o una memoria caché de web, pues ya tendría yo que decirle, ¿sabes qué? Pasa a través de los servidores de Cloudflare con esta opción. Cuando ya tiene esta nubecita como naranja, va a pasar por Cloudflare, me va a proveer de todas estas herramientas que me pueden ayudar al proyecto y ya podría yo ver una página web, ¿no? Pero si yo quisiera entrar a SSH directamente, si está pasando por la infraestructura de Cloudflare, no voy a poder porque no pasa directo, sino pasa por un tercero, que en este sería Cloudflare. Entonces, nada más tengan cuidado con eso. En mi caso, bueno, pues yo lo único que necesito es que Cloudflare solo sea un DNS. Entonces, en sus proyectos, lo que van a estar utilizando es esta opción que dice solo DNS, y aquí van a estar generando sus registros del DNS que ustedes necesiten. Ahora, en donde adquieran su dominio, ya sea .tech o Freenome o donde quieran, ustedes van a tener que configurar estos nombres de servidores de nombres en su proveedor, ¿no? Cloudflare les los va a asignar, por eso en mi caso se llaman así, Alex y Fey.ns.cloudflare.com. En su caso, cuando tengan su cuenta de Cloudflare, esto va a cambiar o puede cambiar, y esto es lo que tienen que configurar en el proveedor de su dominio que estén utilizando, ¿no? Si recuerdan en el video que tuvimos de .tech, se borran los que estaban y se colocan los que Cloudflare me proporciona, que serían estos dos. Básicamente es esto. Es muy sencillo y pues de todas formas quedamos al pendiente de dudas de cómo utilizar esta herramienta. Sí, gracias, Isma. Sí quedó claro, por ahí tenía duda Diego y Eric.
Sí, ok. Sí, Yo tengo una Isma duda. tiene bastante experiencia con la parte de páginas. Él ha creado varios sitios públicos, ¿no? De empresas eh, importantes. Entonces, y también dentro de la universidad. Entonces, pues aprovechenlo y pregúntenle, ¿no? También. ¿Cuál Isma? Ah, ya. ¿Cuál es? Sí, había una duda, alguien, ya quisiera yo haber hecho a Among Us. Ah, pero hay pendiente una partida, ¿no? Sí, hay Queremos que hacer una organizar. partida. Es Sí, que alguien Isma tenía es una el que duda. nos organiza en eso. Ujú. Entonces, Creo que alguien había activado su micrófono y tenía una Sí, duda. No sé si. Ah, ok. sí, es la siguiente. ¿Qué ver específicamente en el web server y en el app server? Ok, es muy importante. Como desarrolladores, normalmente tenemos la mala idea o la falsa idea de que todo nuestro código va a vivir en un solo servidor y este es el único que va a estar respondiendo. O sea, algo que tenemos que visualizar y precisamente por eso es muy importante este curso, inclusive todavía más importante si eres desarrollador, es que tu aplicación, en este caso una aplicación web, se va a dividir en pedacitos, ¿no? Entonces, el web server, en este caso el Apache, es el que va a estar recibiendo peticiones, o sea, es el como punto de entrada y es el que va a despechar el HTML, que al final es el que el usuario va a estar viendo, ¿no? Pero nuestro backend o nuestra lógica de nuestro proyecto o página web o proyecto web lo va a estar atendiendo pues un application server, un servidor de aplicación. En este servidor de aplicación normalmente va a estar pues, nuestro código fuente en Python y en el web server va normalmente a estar nuestro HTML. Entonces sí tenemos que diferenciar entre nuestro contenido estático, nuestras imágenes, nuestros HTMLs que van a vivir en una parte y que va a atender nuestro web server y toda la aplicación de Python, PHP, Java, lo que ustedes usen, que es nuestras reglas de negocio, todo lo importante de nuestra aplicación, pues va a vivir en el application server. Y el application server, normalmente si tenemos conectado una base de datos o nos conectamos a un servicio web y todo esto, eh, pues necesita tener acceso a estos otros servicios. La base de datos, pues ese ni siquiera es discutible, tiene que estar en la zona, en la parte militarizada, porque pues ahí vive la información de nuestros usuarios y es algo pues como más delicado, ¿no? Necesita más confidencialidad. Y es por eso que nuestro servidor de aplicación va a ir y va a consultar un servidor de base de datos. Otro error sería que en el mismo servidor de la aplicación viva nuestra base de datos. Ese es quizá, bueno, depende del tamaño de la aplicación y si es un proyecto pequeño, ¿no? Pero la idea es que sí podamos separar la base de datos en otro servidor, porque pues esa base de datos va a necesitar otro tipo de hardware, quizá. O sea, ya hablando de una empresa, pues una base de datos, por ejemplo, de Telcel, pues son millones, ¿no? 70 millones de usuarios y pues si viven en el mismo application server, pues vamos a tener problemas muy serios. Entonces, siempre piensen en separar las diferentes componentes de una aplicación y es por eso que tenemos diferentes servidores, ¿no? Ajá, es por ejemplo, Fernando, ¿verdad? Este, que tengas tu aplicación en Java y esté escuchando en el puerto 8080. Entonces, en tu servidor de aplicación va a estar escuchando en el puerto 8080 y solamente a lo mejor en el servidor web vas a instalar tu Apache o tu Nginx. Entonces le vas a decir, conéctate a mi servidor de aplicación en el puerto 8080 y ya, ¿no? No vas a tener que hacer otra configuración. Bueno, hay que hacer un reverse proxy, es muy sencillo y podría ser que ese servidor web esté atendiendo a esa aplicación en el 8080 o si utilizas, no sé, Django para Python, me parece que también tiene su propio servidor, ¿no? Creo que el puerto 8000. Entonces conectas tu Apache o Nginx del servidor web a tu servidor de aplicación y ya puedes estar escuchando. Y justo lo que nos dice Isma, ¿qué tal si podrías tener una aplicación para otra cosa? Entonces podrías tener otro servidor de aplicación y un solo servidor web. Entonces podría ser que una URL vaya al servidor de aplicación para el proyecto de redes
y a lo mejor tienes otro proyecto, no sé, en ingeniería de software. Entonces, ese servidor web le dices, si la URL termina en diagonal ingeniería de software, vete a un servidor de aplicación, y si la URL termina en diagonal redes, vete al servidor de aplicación de esta materia. Si quieres poner otros servidores de aplicación, podrías utilizar el mismo servidor web y que los esté mandando a los diferentes lados. En el servidor de web solamente tienes que poner el servidor web, configurar el reverse proxy y ya. Tu programación va a estar en el servidor de aplicación. Luego por ahí Adrián comenta, ¿todas las instancias de AWS son de Ubuntu? No. Sí bueno, en este caso como tenemos una cuenta gratuita y patrocinada, sí, porque precisamente el servidor Ubuntu es de los que entra en este programa de crédito gratuito, ¿no? Pero ya hablando a nivel empresarial, AWS o cualquier proveedor de nube como Google o como Oracle tiene una lista de sistemas operativos que puedes instalar. Digo, tal vez yo no soy tan experto en esto, pero existen 2 o 3 familias principales en Linux, que sería CentOS, Fedora y demás, es una familia. Ubuntu Debian es otra familia y OpenSUSE y otro creo que es otra familia. Entonces ustedes ya tienen, o sea, es lo mismo en un Linux, pero tienen ahí algunas particularidades que sería muy importante que pues algún momento ustedes aprendan a diferenciar. Ándale, Amazon Linux, por ejemplo, creo que es una familia de CentOS, Fedora, Red Hat. Eh, entonces, pues sí, también pueden usar ese Amazon Linux. Yo les recomiendo Debian Ubuntu para cuestiones de practicidad, pero eso ya más bien es como elección. O inclusive de la empresa, si ustedes entran en una empresa y usan Amazon Linux o usan un Red Hat, pues van a tener que aprender a utilizar esa familia de Linux, ¿no? Y sí, para el proyecto yo les recomiendo que usen Ubuntu o Debian, como ustedes quieran, pero principalmente Ubuntu. Creo que es lo más sencillo que hay ahorita. Sí, bueno, nosotros les podemos dar más asesoría en la parte de Ubuntu. Yo particularmente soy el que yo estoy más familiarizado con Debian, pero pues al final son Linux, entonces, pues cuando nos ponen un CentOS o algo así, pues solamente hay que aprender como algunas cosillas nuevas, como cambian algunas ubicaciones o algo así, pero pues nada del otro mundo. Pero podría ser, o les recomendamos que ustedes aprendan bien una tecnología, y a partir de ahí puedan a lo mejor irse cambiando a otros lados, ya los cambios son más fáciles. Pues si no hay otra duda, lo dejamos hasta aquí porque ya casi es hora. Sí les recomendamos, por favor, ya va una semana, y bueno, cada semana vamos a tener una sesión de dudas, pero no lo vayan dejando para el final, para que también nosotros podamos tener tiempo de irles respondiendo. Aunque estas sesiones son presenciales, está el Discord para que ahí puedan ir preguntando. Bueno, entonces programo la siguiente y les llega la invitación. Aún así, vamos a seguir viendo temas de la materia que van a ir reforzándolo en la parte teórica. ¿Alguien más tenía duda? Por ahí escuché. ¿No? Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Profe, ¿Qué pasó, Antonio? yo no tengo equipo, ¿No tienes equipo? no. Vi que en No. el Discord estuvieron poniendo que alguien no tenía equipo. Ah, No sé si quieres preguntar. ajá, ok. Y si no, pues un equipo que lo quiera adoptar. Ajá, sí, alguien que te quiera adoptar. O sea, es que sí tenía un equipo, pero pues es que como son de 3, pues ya pues se tuvo que decidir de así, pues entonces no sé si cómo se podría ahí. O sea, es que éramos 4, pero pues como dijo 3, pues ya murió. Tenía que Vieron. decapitar a alguien, pues fui yo. Ok,
pues ¡Ah, por los la, funaron! por la premura, no sé si que se integre como 4, pero pues sí tiene que ser muy clara la participación de él en el equipo, ¿no? Ajá. Si quieres, pregunta por el Discord y si no hacemos esto, podríamos ver como de 4 y a lo mejor les pedimos alguna cosilla extra. Ajá. De todos modos, o sea, no hay problema que se comuniquen entre equipos tampoco, ¿eh? O sea, de hecho, nosotros pensamos, o sea, algo bonito de ciencias de la computación, pues es que hay cierta eh, unidad, ¿no? O sea, se conocen y se ayudan. Y también para este proyecto, A su madre todos, ¿no? ¿cómo? William, Ups. ¿no? Bueno, sí, 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 se pueden ayudar entre equipos, o sea, no tenemos ningún problema con eso y además creo que es benéfico, ¿no? La idea no es que se pasen las cosas tal cual, sino que se vayan apoyando entre ustedes. Y si no tienes equipo, pues podremos hacer eso. Igual pregunta en el transcurso de hoy, a ver si te puedes integrar a otro equipo, y si no, pues ya vemos, ¿no? Nos dices, por favor. Ok, entonces pregunto a la persona que publicó, a ver qué. Sí, y ya sí, por favor. Ujú. Sí, y no lo dejen al final porque se pone muy pesado, o sea, el proyecto, si lo dejan para un solo día, ¿no? Tengan cuidado con eso. Sí, Sí. pues, Profe, otra pregunta, por qué ejemplo, si bastante bien. Bueno, eh, espérame, Danito. Si alguien ya ok. tiene que tomar su siguiente clase, bueno, ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Ujú. Sí, ya, gracias, Antonio. Este, En las instancias, como, no sé si sea como relevante, en el equipo sería más factible que cada persona hiciera una instancia con una llave privada, o sea, que cada quien generara una instancia, porque son 4, ¿no? Ajá, entonces, bueno, déjate, comparto rápido la pantalla. O sea, las instancias las va a tener que sacar, esto es importante, las va a tener que sacar un solo integrante. O sea, no se pueden repartir que en una cuenta estén unas instancias y en otra cuenta otras. Eso es importante ok. porque ha llegado a pasar que están terminando el proyecto, cada quien trabajó por su lado y cuando lo quieren conectar, pues no se puede, ¿no? Habría forma de conectarlo a través de direcciones IP públicas y bueno, si les pasa eso y ya tienen que entregar, pues nosotros les echamos la mano a conectar, pero no es la idea porque se rompe estas configuraciones de buenas prácticas que nosotros les estamos diciendo. Lo que sería es alguien del equipo con esa cuenta generen las instancias y en una sola VPC, en una sola cuenta, y sí, ahí ya depende de la organización del equipo. A lo mejor alguien eh, se conecta o no sé, o sea, alguien a una instancia, alguien al servidor web, alguien al de correo, no sé. Ahí ya es organización de ustedes. Quizá si nos ponemos como más estrictos en las buenas prácticas de seguridad, tendría que haber un administrador de servidores que es el responsable de tener las cuentas y solamente él tendría que entrar con la cuenta de administrador a, a estas instancias y además tendría que dejar documentado cómo es que entra y cuáles son las contraseñas por si a él le llega a pasar algo. Acuérdense que eh, no estamos exentos de que nos pueda pasar algo. Pero como este es un proyecto académico, podríamos ser más flexibles en esa parte. Quizá sube una sola llave, generen una sola llave para todas las instancias y compártanla entre todo el equipo por si en algún momento alguien no se puede conectar o tiene alguna dificultad, bueno, que los otros integrantes del equipo pudieran estarse conectando. Muy bien, gracias. Ajá.
Daniel, vemos difícil que se les acaben los créditos. En realidad nunca en ningún otro semestre nos ha pasado que se acaben los créditos. Antes de tener el convenio, sí les pedíamos a los chavos que contrataran con una empresa y a lo más les salía como en $8. Tampoco era tan por equipo, ¿no? 8 o $15 a lo mucho. No era tan el gasto. Pero como dice Isma, ¿por qué no utilizan la cuenta que tenga más créditos? Sí, si dices que hay algunos que tienen 30 y otros 100, utilicen la cuenta que tenga más crédito. De todos modos, cuando ustedes crean las instancias, recuerden que les dijimos que utilizaran la opción de Free Tier para que aprovechar además esa característica. A mí lo que me consumió más fue la parte de Route 53, pero creo que porque después ya no la dejé asociada a instancias. Entonces, por ejemplo, si tienes una IP elástica y la desasocias, y estás sin usar, AWS te empieza a cobrar más porque no la estás utilizando. Ah, justo, sí, cierto. Tienen otros $100 por lo de Git for Education. Entonces por ahí los pueden utilizar. Mire, yo he utilizado en noviembre, en lo que va de noviembre, $2, creo. Bueno, es la previsión, perdón. O sea, me está diciendo que a final del mes voy a utilizar $2. Ajá. Y no tengo muchas instancias. Y vamos a ver las facturas. Ah, no, los créditos. Aquí del lado izquierdo, en el panel de facturación, vean, yo tengo, bueno, ya gasté $170 y me quedan 30. Ajá. Y yo creo que es suficiente. Creo que ahí en la pantalla donde estás justo, Ujú. Paulo, si generan su cuenta, que espero que sí, bueno, más bien tienen que generarla por lo del dominio.tech, pero viene el código que te genera eh, GitHub Education, perdón, para que tengan $100 extra. Y creo que ahí en ese botón que dice canjear es donde se colocaría ese código. No estoy tan seguro, igual no les estoy dando información correcta. Pero bueno, al final el que generó su cuenta de AWS a través de este GitHub Education le dieron $100. Yo tengo 30 y he dejado las instancias abiertas y no se me han acabado. Entonces, no creo que ocurra. Pero sí, Sí. les recomiendo que usen la cuenta de AWS del integrante del equipo que tenga más créditos, ¿no? Al final, o sea, todos tienen que trabajar, todos deben de tener sus llaves privadas para acceder a las instancias, o bueno, ahí se repartirán su trabajo, pero la idea es que independientemente del dueño de la cuenta, cada uno de los integrantes se conecte a la instancia y configure, ¿no? Y no por ser el elegido de la cuenta, él tiene que hacer todo, no, pues eso sería una calificación negativa, ¿no? Para ustedes. Ujú. Yo así le hice, porque yo tenía mi cuenta de AWS y canjeé los créditos. Voy a ver la forma en cómo podemos, como dices, ¿no? Canjearlos de GitHub, a ver si los puedo canjear, porque ya también saqué mi cuenta de GitHub, este, con mi correo de comunidad para ir viendo, ¿no? Si se atoran. Y bueno, hago la prueba y ya les escribimos allí en el Discord. Pero no se preocupen tanto por los créditos, sí les alcanza. Ah, profe, y otra pregunta. Sí, Antonio. Bueno, no sé si los demás tengan otra pregunta, primero me gustaría ver eso. Ajá. Ah, gracias. ¿Alguien tiene más duda? Me siento como en las mañaneras, ¿no? Vas, Antonio. Ok. En la instancia que ya habíamos generado, profe, esa ya no la vamos a ocupar en este caso, porque vamos a hacer Sí, otra. la idea de las prácticas es que esa instancia fuera la de su servidor web. Allí, en nuestro ejemplo de las prácticas, ahí sí pusimos directamente el código. La idea es que, bueno, ya quiten el código de allí o generen otro sitio que esté configurado como reverse proxy hacia el servidor de aplicación. La idea fue como que se fueran familiarizando con esta parte de AWS y que ya cuando iniciaran el proyecto ya tuvieran configurado su servidor web y el dominio.
como para irles ahorrando un poco de trabajo. O puedes hacer otro, ¿no? Como quieran. Ok, entonces nada más sería borrar el código, ¿no? Que ya creamos Sí, lo para... puedes dejar y no sé si recuerdas que hicimos una copia de en etc Apache Sites Available, sitios disponibles. Hicimos una copia del archivo de configuración, deshabilitamos el que estaba y habilitamos uno nuevo. ¿Podrías hacerle así? Eh, Generas una copia del archivo de configuración, haces la configuración del reverse proxy a tu servidor de aplicación, habilitas ese nuevo sitio en el servidor web y no es necesario borrar el código anterior. Como tú veas, ¿no? Lo importante es que no sea visible, eso sí. Es común que a veces se hacen esos cambios y no se tiene cuidado en la configuración y luego es visible y luego se pone información sensible y luego se divulga y sales en las noticias y te despiden o te cobran multas, ¿no? Ah, ok. Y, profe, perdón que tengamos Sí. bastante No, no, dudas. no, 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 no debes de pedir perdón porque está chido. Acuérdense que pues estamos, es un semestre en el que trabajamos ustedes y nosotros en conjunto, ¿no? Lo pueden ver así, somos compañeros de trabajo y, y estamos para facilitarles el conocimiento. Entonces tú puedes preguntarnos. Ok, en la parte de lo que es la IP elástica, ¿qué repercusión habría, o sea, para nosotros estar desasociando las IP elásticas en el dado caso de que, no sé, algún compañero diga, no, pues es que no sé qué tal si se me acaban los créditos, porque últimamente he visto que eso está pasando, o sea, que pues sí, como que se tiene ese miedito, ¿no? Como que se va a perder. Digo, ya nos dijo que no, pero pues llega a pasar, entonces no sé si haya problema que estemos, cuando nosotros ya dejemos de trabajar, o sea, en la noche, desasociemos esas IPs elásticas y pues obviamente detengamos la instancia. O sea, ahí por esa parte no veo que haya problema, pero para las IP elásticas no sé si... Sí, yo sí veo problema porque al momento de desasociar la IP elástica, se la estás regresando a Amazon en su pool o en su cajita de IPs elásticas y él la va a asignar a otra persona en el mundo de AWS. Entonces, hacer eso implicaría que cuando quieras obtenerla de nuevo, vas a tener una completamente distinta. Y si, por ejemplo, tu compañero ya había colocado esa IP en el DNS o había hecho algo con esa IP, pues va a tener que cambiarlo. Yo les recomendaría que, o sea, si, por ejemplo, en la instancia que ya trabajaron en las prácticas, ya no la van a usar, ya tomaron esa decisión y la terminan, ahí, solamente ahí, se desasocia la IP elástica para que no nos haga un cobro AWS, que además son centavos de dólar, tampoco es mucho el cobro, pero sí existe. Pero ya que estén trabajando en el proyecto, sí les recomiendo no desasociarlas. eh, Miren, las IPs elásticas no se las van a cobrar siempre y cuando estén asociadas a una instancia corriendo. Entonces, como ustedes van a tener sus instancias corriendo, no va a haber ningún costo. Pero si tienen instancias en modo apagado y tienen una IP elástica asociada, ahí podrían empezar a correr los cobros. Entonces, para facilidad, primero no apaguen sus instancias y segundo, sus IPs elásticas no las vayan a liberar porque pues se las van a cambiar y si ya habían trabajado en el DNS, por ejemplo, van a tener que trabajar doble. Vale, entonces no pagamos las instancias. En pocas No, palabras. y no liberen IPs elásticas. Y sí revisen que todas las IPs elásticas que tengan estén asociadas a una instancia corriendo. Si no es el caso, si está apagada, o la desasocian o prendan la instancia para que no haya cobros. Sí, entonces entren al menú de IP elásticas, igual le dan en S2, estoy en el dashboard de S2, en el panel de S2, y del lado izquierdo está el menú, váyanse a direcciones IP elásticas, y ahí pueden ver el estado de las IP elásticas, y también aquí, váyanle poniendo nombres, ¿no? A lo mejor, saben que esta va a estar asociada al servidor, y el otro al servidor web. También algo que recordé, tengan cuidado cuando tengan sus instancias, si le dan terminar, esto ya lo había mencionado Isma, pero si le dan terminar, se borra la instancia. O sea, si la seleccionan, dan en acciones y en estado de la instancia, ajá. Si le dan terminar la instancia, van a borrar eso, ¿no? Entonces, si la quieren borrar, denle.
pero si no, tengan cuidado. Ajá. Reiniciar sí es como un reboot. Detener es apagar. Iniciar, prender, ¿no? Terminar es borrar. Si ustedes terminan la instancia unas horas antes de su entrega, prácticamente estarían reprobados, entonces tengan cuidado. Muy bien, gracias, profe, y gracias, ayudante. ¿Hay alguna otra duda por ahí, no? Bueno, de todos modos, pues estamos en el Discord. Profe, Sí, ¿qué pasó, Daniel? ¿eso de trabajar en equipo de 4 y pedir algo extra se puede para todos o solo algunos casos? Pues en el caso de Antonio era porque él nos platicaba que todavía no tenía equipo. Déjeme platicarlo con Ismael y les escribo la respuesta, ¿sí? Se me hace que si son 4 van a tener que programar un chatbot, ¿no? Algo divertido para Algo que, divertido. para que valga la pena. Es que, ajá, más o menos consideramos que con 3 personas el trabajo se reparte equitativamente. Sí, porque en 4 siempre va a haber alguien que va a trabajar menos o le van a tocar nada más las documentaciones o las diapositivas en el caso de la vez que tenían que presentar su proyecto. Entonces sí creemos que 3, por la carga de trabajo, o sea, si no trabajan bien, se les va a complicar, ¿no? Y 3, si trabajan bien, es muy relax y muy adecuado para que terminen su proyecto. Por eso, más que nada, lo estamos haciendo. También, si el equipo les dice a ti te toca la documentación, no se dejen, ¿no? A mí me llegó a pasar cuando estudiaba y después ya cuando trabajas dices, pues más bien debí de haberme metido, ¿no? A moverle porque pues ahí es donde aprendes más. La documentación es muy importante, pero también tienes que meterte, a ensuciarte, ¿no? Como se dice comúnmente, y haces una documentación mejor si estuviste involucrado en cómo hiciste el proyecto. Entonces, si los mandan a hacer documentación, solamente documentación, pues no se dejen y mejor repártanse, ¿no? Que cada quien vaya haciendo la documentación que le toca, pero tampoco es que haga lo que, no sé, si a alguien le tocó al servidor de correo, solamente haga eso y ya no. O sea, el que hizo el servidor de correo, pregúntenle a los demás cómo hicieron las demás partes. Y al revés, ¿no? El que hizo el servidor de correo, explíquele al resto del equipo cómo lo hizo. ¿Sí? Y eso es muy, muy importante, porque acuérdense que, o sea, una calificación sí es importante, pero es importante porque tratamos de reflejar su conocimiento, no siempre es exacto. Pero lo que más se llevan cuando uno va aprendiendo algo, pues es eso, ¿no? Es el aprendizaje y cómo se hacen las cosas. Estamos utilizando esto con 2 fines, que ustedes aprendan a hacerlo y lo puedan poner en práctica, pero que el mismo poner en práctica les genere el conocimiento teórico. Eso es algo en el que estamos considerando. No es como una ocurrencia, ¿no? Si hay algo didáctico y que nosotros queremos que se lleven al término de este proyecto y pues de toda la materia. Ok. ¿Otra duda? ¿No? Bueno, pues entonces seguimos en contacto. Por ahí Ulises todavía les va a subir un video de HTTP, ya que el tema es extenso. En un rato subo lo que vimos ayer de HTTPS. La siguiente semana estaríamos viendo, ya sé que les prepare un video de reverse proxy y empiece con el tema de correo electrónico o me eche todo el tema del correo electrónico. Quizá convendría mejor uno de reverse proxy porque ya están trabajando creo en eso y empezar con correo. Bueno, ahí veo cómo me organizo. En el de correo vas a ver lo de SPF, PTR y todo eso. Sí,
Perfecto, Este, para entrar como alumno, porque sí, eso está muy interesante. sí, mi idea es ponerles un ejemplo de configuración de un servidor de correo electrónico y explicarles justo lo de los registros. Ok, Acuérdense va, va, va. que les comentábamos que no manden un correo electrónico de su servidor ni de prueba hasta que no esté toda la configuración lista, porque para evitar que los mande a spam. Ajá. Entonces, configuren todo, o sea, incluyendo los registros de DNS y hasta después van a mandar el correo electrónico de prueba. Sí, pero lo explicamos allí. Perfecto. Ajá, y bueno, más adelante, quizá la siguiente semana, a mitad de semestre, tenemos una encuesta de satisfacción del cliente. Quizá la haríamos en vivo, mejor, para escuchar sus comentarios. Lo pongo en el Discord para ver qué opinan ustedes, ¿no? Porque necesitamos esa retroalimentación también y pronto vamos a llegar como a la mitad del semestre. Entonces, por ahí les estaríamos avisando. Bueno, pues entonces nos vemos la siguiente semana y que descansen.